En el capítulo 1 comienza con Marco Antonio Vitalis, un veterano de Roma que pensaba que mataba o sometía a las personas por el bien de su capital y del Imperio Romano. Un día, el César Nerón, el gobernante del Imperio Romano, solicitó una audiencia con él para su opinión sobre algunos asuntos relacionados con la religión. Mientras pensaba en algunos lugares relacionados con el tema a hablar, pensó en lugares como Egipto, Asia Menor y Judea, y después de eso se durmió, para que el siguiente día vaya a la audiencia con el César de Roma. En el capítulo 2, la mañana siguiente, Marco se despertó con una gran presión porque sabía que tenía que presentarse ante César Nerón. Comenzó a pensar sobre cosas sobre su nación, como que cada vez Roma se estaba alejando de lo que había sido antes. Mientras eso pasaba, llegó a la habitación donde estaba César Nerón y se llevó una gran impresión sobre cómo él era. Comenzaron a hablar sobre los judíos y su religión. El César estaba más interesado en alguien al que le decían Christos, que significa ungido, y que este personaje ya había llegado causándole algunos problemas al Imperio Romano. En el resumen del capítulo 3 apareció Christos donde fue gobernado Poncio Pilato y que fue crucificado, pero aún así sus seguidores no disminuyeron. Al contrario, sus seguidores fueron aumentando cada vez más hasta llegar a Roma, y Nerón estaba preocupado por eso. Encontraron una persona cercana al Christos que caminaba junto a él. Nerón le pide a Vitalis que reúna toda la información que pueda sobre las manifestaciones de estos seguidores y que la tengan un plazo de Vitalis se quejaba del tiempo en donde debía entregarle este informe y pensó en alguien que le ayudaría. Encontró una persona de apellido Rosa que le contó que sus seguidores son llamados nazarenos o cristianos y otras cosas más sobre los seguidores. Y Vitalis le pidió que encontrara más información sobre ellos. Llega la noche. Rocio entra a la habitación y lleva una bolsa con unos pergaminos y en ellos hay información sobre el fundador de los cristianos. La información dice que era judío. Mientras seguían buscando información, encuentran información sobre Pablo, que era un hombre que había ayudado al Imperio Romano y un día se le apareció Christos y comenzó a predicar. Después de eso pasó 2 años preso y fue liberado. Después de estar en Roma fue a Hispania. Seguían hablando sobre los seguidores de Christos y al final Vitalis decidió beberse un trago de vino itálico tras tanta información, la cual le parecía tonta, sobre todo los seguidores de Christos. Vitalis se despierta en un absurdo sueño en la mañana y lo único que pudo pensar fue la respuesta del César ante las cosas que había investigado sobre los seguidores de tal Christos. Por un momento repasó todo su sueño y por completo culpó a los nazarenos por el sueño. Y se decía que su investigación no tenía sentido para él, a menos de que el César buscara otra cosa, que sería una pérdida de tiempo para él. Mientras iba a reunirse con el César, se encontraron en la calle y César lo llevó a un lugar que Vitalis desconocía, y en el trayecto admiraba el respeto que le tenían las personas mientras caminaban. Llegaron a la fiscalía para juzgar a un hombre y mientras se sentaba observó a los hombres que estaban en la sala y los describió, y luego apareció un hombre, el cual su nombre real era Pedro, que significa piedra en griego, y comenzaron a juzgarlo. Así fue que comenzó y terminó el capítulo 5 del Testamento del Pescador. En el capítulo 6 había comenzado un juicio y a Pedro o Petros le preguntaron que si era un seguidor de Christos y él responde que sí. Él sigue a Christos, el Hijo de Dios. Vitalis piensa que ese tal Christos es un delincuente, como según él debería ser. Nerón y los otros romanos se burlaron y Petros no entendía el porqué. Nerón le hace otra pregunta a Petros y Vitalis queda impresionado de cómo el traductor, sin dejar que Petros terminara de hablar, traducía todo con mucha fluidez. Petros citó un texto bíblico en Isaías y después mencionó los actos de Juan el Bautista, pero Nerón lo interrumpió, queriendo saber cuándo comenzó el Cristo su enseñanza
y Petros siguió con el relato. A Nerón no le gustaban las partes en las que Petros hablaba sobre demonios. En un momento interrumpió a Petros y el tribunal tomó un descanso. En el capítulo 7 y 8, después de un descanso del tribunal, Petros prosiguió su relato, y mientras contaba con Vitalis, le hacía preguntas específicas que el Nerón y él querían saber sobre Petros. Petros respondió a todas con tranquilidad y dejaron el tribunal para el siguiente día. Al siguiente día, Vitalis se despierta muy mareado, con el cuerpo pesado, pero aún así fue al tribunal, y estando allí prosiguió con el interrogatorio. Mientras Petros hablaba, Nerón lo interrumpe para hacer una pregunta sobre el reino de Dios, del que predicaba el tal Cristo. Y Petros le responde con la parábola del sembrador y le da la explicación a Nerón y a los otros integrantes del tribunal. El César mostró poco interés por lo que estaba contando Petros. Petros comenzó a contar cómo Cristo detiene una tempestad cuando ellos estaban en el mar, y tras eso hubo un silencio en el tribunal. El capítulo 9 comienza narrando cuando Petros termina su exposición y se siente un silencio hasta que una persona mayor interrumpe el silencio. El anciano comenzó a recordarle que Jesús había muerto por nosotros. Cuando el anciano les dijo eso, no podían soportarlo. Mientras lo traducen, el anciano iba hablando de Jesús. Iba contando la historia de Jairo, el hombre que se le había muerto su hija. También le cuenta la historia de la mujer con el flujo de sangre. En el capítulo 10, comienza narrando de cuando Vitalis entró a la habitación de Nerón y este estaba listo para comer. Vitalis comienza a ver que hay 3 mesas con mucha comida, lo que quería representar que el Nerón no es gran cosa ante Jesús y que era un hombre que nada más repartía propaganda. Nerón se estaba comparando y creyendo que era mejor que Jesús. Y este decía que su razonamiento estaba en lo correcto. El capítulo 11 comienza con Nerón hablándole a Petros, agradeciéndole por lo entretenido que fue escuchar todas esas historias de magias orientales. El César le dirigió unas palabras a Petros y fueron de que sus historias no eran originales, que eso es en honor a la verdad. El César sintió pena de Petros por haber contado historias de magia oriental que disfrutaba para el arte en la comida. El capítulo 12 comienza con Vitalis y Rosso comentando sobre las cosas que Petros había mencionado. Lo que le sorprendió a Rosso es que César no lo haya ejecutado por todas las cosas que había dicho. Vitalis y Rosso seguían conversando y comenzaron a comentar cosas sobre Roma relacionadas con el tema de los nazarenos, y algunas características de Roma, agregando las riquezas que habían conseguido mediante sus batallas. Aparte de estas cosas, también discutían el fin de Petros, ya que pronto César se iba a presentar y que posiblemente lo iba a matar. Al siguiente día, Vitalis se levantó temprano para ir al tribunal, porque Nerón era conocido por su puntualidad. Y cuando llegó, todavía no habían llegado, y aprovechó el momento para preguntarle al intérprete algunas cosas. Su nombre era Marcos. Vitalis le pregunta a Marcos la fecha del nacimiento de Jesús y le da algunos detalles para que supiera, pero se sorprendió al saber que Herodes había hecho una matanza de niños para eliminar al Cristo. En ese instante llega Nerón con una sonrisa, ya que sabía que algunos datos sobre Cristo. Nerón le pide a Petros que relate cuando Cristo hizo el viaje a Jerusalén
y que no pasara ni un solo detalle. Lo que sorprende a Vitalis es que a pesar de que Nerón le había dicho a Petros, seguía como en los tribunales y no mostraba señal de miedo. Petros continuaba con su relato sobre cuando Jesús estaba en Jerusalén. Nerón había interrumpido varias veces a Petros hasta que se acercaba a la parte de que Nerón estaba esperando. Vitalis miró a Nerón y notó en su cara un gesto de malicia, de odio, por lo que Vitalis se incomodó mientras Petros seguía contando su relato y Marcos interpretándolo. En ese momento Petros cuenta cómo Jesús le responde una pregunta a los fariseos: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Petros continúa con su relato y Nerón le dice que vaya directamente a la muerte de Cristo. Petros comienza a contar el relato y mientras cuenta hace 2 interrupciones y Nerón le dice que no quiere más interrupciones. Mientras Petros contaba el relato, Vitalis y las demás personas del tribunal se dieron cuenta de que Petros estaba sufriendo porque contaba cuando ellos estaban en la cena santa junto a Jesús. Dice que uno de los dos entregaba a Jesús y los otros correrían escandalizados. Aquí es cuando se sintió más tristeza a Petros. Y cuando Jesús le dice que esa noche Petros no negaría 3 veces. Petros continuaba con su relato del arresto de Jesús diciendo que él lo seguía hasta llegar a la casa de los sacerdotes y comenzaron a juzgarlo, a golpearlo, a escupirle mientras Petros estaba fuera de las calentadas, ya que no podía entrar por los soldados. Cuando una de las sirvientas de los sacerdotes lo reconoce y le dice que era uno de los seguidores de Jesús y él lo niega, después vinieron los soldados que le preguntaron lo mismo y él lo niega y lo hace de nuevo. En ese momento canta el gallo por segunda vez y se acordó de lo que Jesús le había dicho. Petros baja la cabeza y se echa a llorar. En el capítulo 17, Petros se incorporó de su llanto y relató el momento en que llevaron a Jesús ante Pilato. Allí se encontraba un homicida llamado Barrabás, a quien también iban a matar. Sin embargo, tras Pilato concederle la oportunidad al pueblo de escoger a quien crucificar, el pueblo eligió a Jesús, quien era, sobre todo, inocente de cualquier delito que se le acusara. Pilato pensaba eso también, pero para complacer al pueblo se decidió por esa opción. Le azotaron y un hombre que se encontraba allí, llamado Simón, ayudó a que le llevaran su cruz, ya que no tenía fuerzas para esto. Luego de varias horas de burlas e injurias a Jesús, finalmente a la 9ª hora, Jesús lanzó un gran grito y dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Después expiró. Nerón dudó acerca de este hecho, pero Petros le confirmó que había una gran cantidad de testigos que presenciaron la muerte de Jesús, haciéndolo callar. Cuando Petros finaliza el relato con José comprando el cadáver de Jesús y llevándolo al sepulcro, el César toma por concluido el tribunal. Sin embargo, Petros, con una osadía repentina, le dice que el tribunal desconoce el hecho más importante ocurrido en el relato. En el capítulo 18, empieza dando datos de Nerón sobre la muerte y la resurrección de Jesús, y cuenta acerca de la madre de Jesús cuando compró especias para ungir su cadáver. Pero al llegar allí, el cadáver no estaba. Había un hombre sentado cerca y les dijo que él se había levantado y se había ido caminando. Nerón no quería creerlo y dijo que el joven sentado era un ladrón de tumbas y había inventado una mentira con todo esto. Petros continuó contando la historia acerca del reencuentro de Jesús con sus discípulos. Luego habló acerca de las veces que Jesús se representó después de morir en la cruz
y finaliza nombrando las promesas de la segunda venida de Jesucristo, el cual dice que se encuentra sentado a la diestra del Padre. El capítulo 19. Rocio habría descubierto unos manuscritos de los cuales Vitalis quería saber. Hace unos 60 años se produjo una conjunción de Júpiter y de Saturno en la constelación de Piscis. La conjunción se realizó en 3 ocasiones. La primera tuvo lugar en febrero. La conjunción volvió a repetirse en mayo y a inicios de octubre y diciembre. Luego, en enero, Júpiter pasó de constelación de Piscis a la de Capricornio. En otras palabras, el nacimiento de ese Jesús pudo haberse acompañado de una conjunción astral especialmente vistosa. Vitalis tenía que entregar aquella información al César y no resultaría imprudente, más si deseaba que Petros no sufriera ningún daño. Sin embargo, debía reconocer ante sí mismo que era tentador hacerlo. Rocio también le dijo que estuvo indagando la historia del rey Herodes, ya que no era judío, y procedía de Idumea, una zona desértica situada al otro lado del Jordán. Pero supo aprovechar los problemas políticos de Israel, y cuando los judíos quisieron darse cuenta, se había deshecho de la dinastía anterior y se había convertido en su rey. Herodes se equivocaba al elegir aliados, pero siempre logró sobrevivir. En esa época fue que nació Jesús. Y resulta que Herodes dio orden de asesinar a los niños que estuvieran menos de 2 años. Vitalis tuvo escalofríos, ya que sabía que era verdad. Rocio le dice a Vitalis que posiblemente Herodes lo hacía por miedo de perder el trono. Vitalis insiste de que todo esto fue un fraude, de que Jesús haya resucitado de los muertos. En el capítulo 20 se ve cómo Nerón aborrece la doctrina de que solo existe un único Dios y cómo Vitalis insiste en que no vale la pena eliminarlos y extinguir esa creencia. Sin embargo, Nerón dice que los que siguen a Cristo son como moscas, y al eliminar esas moscas puede haber la posibilidad de que la gente se lo agradezca. El capítulo 21 comienza con que Petros lo iban a llevar a la cárcel. El guardia que acompañaba a Vitalis le dijo que todos estaban desesperados para escuchar a Petros. Vitalis, preocupado, le pregunta a Petros que si más gente la habían visitado. Y el carcelero le dijo que vinieron 3 hombres a verle, su intérprete, y 2 hombres más que le llevaron comida y ropa. El carcelero le abre la puerta a Vitalis y él entra en una densa oscuridad hasta que se encuentra a Marcos y 2 hombres más, que sus nombres eran Alejandro y Rufo. El capítulo 22 comienza con Marcos indicándole un pasaje a Vitalis. Pero antes Vitalis le pide al carcelero una antorcha. Mientras Vitalis comienza a leer, encuentra familiares algunas historias, pero en otra parte ve muchas que no conoce. Mientras Vitalis iba avanzando, se percataba de que cada episodio, por muy sencillamente que pudiera estar narrado, no había sido recoger los recuerdos de un testigo ocular. Vitalis aprendió que Jerusalén iba a ser destruida y que no iba a quedar nadie. También aprendió que Jesús iba a venir a recoger sus escogidos de todo el mundo. El capítulo 23 comienza con el después de que Vitalis se le abrieran los ojos y decidiese apoyar al César una vez más.
ya había concebido el propósito de retirarse al campo, a una hacienda familiar. Él pensó en mentirle al César para él poder ir al campo y poderse relajar. Vitalis ordenó que no le dijeran a Nerón antes de salir de Roma, porque no quería que el César se diera cuenta de que fue sin su permiso. Vitalis comenzó a sentirse libre. Comenzó a sentir que se iba haciendo más feliz y que toda esa infelicidad se desaparecía. Al ver Vitalis de que todo era maravilloso, comenzó a dudar de que era imposible, de que todos esos dioses que él había adorado desde pequeño crearan algo tan maravilloso.